Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a uno de los últimos temas de esta unidad número 3, que se llama reacciones de óxido-reducción. Para esto necesitamos primero conocer, o más bien recordar o retomar las reglas para asignar números de oxidación, porque aquí en estas reacciones de óxido-reducción las vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, si quieren, pausen el video o busquen en su teoría esas reglas para asignar números de oxidación, que no creo que sea necesario porque ya se las saben de memoria. Entonces, vamos a continuar con el tema. Vamos a ver qué es una reacción de óxido-reducción y qué tenemos que hacer en reacciones óxido-reducción. Me dice ahí que una reacción de tipo óxido-reducción implica una transferencia electrónica, ya sea una ganancia o pérdida de electrones. Esta ganancia o pérdida de electrones ahorita la vamos a interpretar como un tema llamado oxidación o reducción, pero ahorita vamos a ver esa parte. Me dice que existen dos procesos en esta reacción, la oxidación y la reducción, que es la que les comentaba. La oxidación, que lo podemos llamar también corrosión, va a ser la pérdida de electrones, y la reducción la interpretaríamos como la ganancia de electrones. Me dice que por lo general los elementos que tienden a oxidarse son los metales, y los no metales son los que ganan electrones, es decir que los metales al oxidarse perderían electrones y los no metales se reducirían ganando electrones. Esto considerando que pueden existir excepciones en ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber metales que se estén reduciendo y que puede haber no metales que se estén oxidando. Esto va a depender mucho de la reacción que nosotros tengamos allí. Ahorita vamos a entender toda esta parte con un ejemplo. Para esto de las reacciones de óxido de reducción, vamos a tener una memotecnia que dice operge. ¿Qué significa el operge? El operge me va a hablar tanto de la oxidación y de la reducción, perdón, y qué es lo que sucede en cada uno de los casos. Me dice ahí el operge que la oxidación, la O de operge es oxidación, pierde electrones, y que la reducción gana electrones. Eso es lo que significa operge. Entonces, para esto de reacciones de óxido y reducción nos vamos a estar apoyando de esta regla memotécnica, operge. Y recordemos, operge es oxidación pierde electrones, reducción gana electrones. Luego me dice que en el momento en el que una sustancia se oxida, otra se reduce y viceversa. Esto quiere decir que el proceso va de la mano con el otro. Así como lo dice el texto, si una sustancia se oxida, otra se va a reducir, y si una se está reduciendo, otra se va a oxidar. Forzosamente, no puede existir en una reacción un solo proceso. Existen los dos al mismo tiempo. Al momento en el que empieza a suceder una oxidación o una reducción, produce el otro proceso. O sea, si me estoy oxidando, voy a producir que otra se reduzca, y si yo me estoy reduciendo, voy a producir que otro se esté oxidando. O sea, suceden a la par. La sustancia que se oxida es llamada el agente reductor, mientras que la que se reduce es llamada agente oxidante. ¿Qué quiere decir esto de agente reductor y agente oxidante? Regresemos al operge. Operge me dice oxidación pierde electrones. Si me está diciendo que la oxidación pierde electrones, recordemos este punto de acá: en el momento en el que una sustancia se oxida, otra se reduce. Pues bueno, si yo soy un elemento o una sustancia que está sufriendo un proceso de oxidación, voy a forzar a que otra sustancia se esté reduciendo. Cuando eso suceda, yo voy a ser llamado agente reductor. Por eso aquí me dice, la sustancia que se oxida es llamada agente reductor, ¿sale? Porque va a promover que otra sustancia sufra el proceso contrario al cual yo estoy sufriendo, o está sufriendo esa sustancia. Entonces, si se está oxidando, lo vamos a llamar agente reductor. Y si se está reduciendo, como se está reduciendo, el proceso contrario de la reducción sería la oxidación. Por eso, al reducirse una sustancia, lo vamos a conocer como el agente oxidante, porque al reducirse va a provocar que otra sustancia se esté oxidando. Es decir, una produce la otra. Si yo me estoy oxidando, pierdo electrones y me llamo agente reductor. Y si yo me estoy reduciendo, gano electrones y me llamo agente oxidante. Así es como lo vamos a estar teniendo que identificar. Luego me dice que este proceso se expresa en una semirreacción. ¿Qué quiere decir este proceso y esta semirreacción? Pues bueno, vamos en una reacción, vamos a identificar quién es el que se oxida y quién es el que se reduce, y eso lo vamos a interpretar en una semirreacción, que esa semirreacción únicamente lo que va a tener presente es el elemento que sufre el proceso tanto de oxidación como de reducción. Eso lo vamos a saber por el cambio de estado de agregación de reactivos a, perdón, del cambio de estado de agregación, no, por el cambio de números de oxidación de reactivos a productos en un elemento que está presente en un compuesto
que participa en la reacción química. Para entender mejor esto vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo de estas de reacciones de óxido-reducción. Tenemos ahí esta reacción que me la dan ya balanceada entre el trióxido de hierro que reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro y dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, de entrada, antes de proceder a realizar todo el proceso de una reacción de óxido de reducción, a simple vista, ¿cómo voy a identificar que es una reacción de óxido de reducción? Porque forzosamente, tanto del lado de reactivos o de productos, yo voy a tener un elemento que está solito, ¿sale? Puedo tener uno o dos elementos diferentes que van a estar solos del lado de reactivos o de productos. ¿A qué me refiero con esto? Veamos, por ejemplo, aquí de entrada el elemento que está solito en la reacción, ya sea del lado de reactivos o de productos, es el hierro, ¿cierto? El hierro yo lo tengo solo del lado de productos, quiere decir que no está formando un compuesto, entonces es un elemento que está ahí solo. Del lado de productos lo tengo como un elemento, pero si observo del lado de reactivos lo tengo antes como en un compuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un elemento que de un lado está formando un compuesto y del otro lado ya está solito siendo un elemento, forzosamente es una reacción de óxido-reducción, ¿sale? Y esto lo vamos a entender ahorita con el ejemplo y por sus números de oxidación. Y hablando de ello, vamos a asignar números de oxidación por las reglas para asignar números de oxidación. Una de ellas que nosotros podemos asignar fácilmente es la del oxígeno, que me dice que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, exceptuando en el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, pero en este caso no aplica. Entonces, el número de oxidación del oxígeno es -2. Ahora solo resta conocer el número de oxidación de los elementos que están acompañando al oxígeno y de este hierro que está acá. Entonces empezamos de izquierda a derecha. ¿Cuál sería el número de oxidación del hierro? Pues sería +3. Recuerden que intercambiamos el número de átomos de forma cruzada y se convierte en su número de oxidación, al menos para este caso. Si no mal recordamos, este caso ya lo habíamos tratado cuando tocamos el tema de números de oxidación. Luego me paso al monóxido de carbono. Ya conozco el número de oxidación del oxígeno, por ende el número de oxidación que le correspondería al carbono sería de +2. Ya tengo el del monóxido. Ahora, ¿qué sucede con el hierro que está solo? Recuerden que tenemos una regla que me dice que si tengo un elemento que está solo o que no está formando un compuesto, su número de oxidación debe de ser 0, ¿sale? Ese es el número de oxidación con el cual está trabajando el hierro. Y por último en el carbono, en el dióxido de carbono, su número de oxidación sería de +4. Ahora, una vez ya conocido estos números de oxidación, recuerden que este número de oxidación se multiplica por la cantidad de átomos que yo tengo presentes por cada elemento y al momento de sumar o restar me tiene que dar 0. En este caso comprobamos para el trióxido de hierro, que es +3 por 2 es +6, -2 por 3 es -6 y al sumar me da 0. Lo mismo aquí podemos evitar multiplicar porque pues, sería multiplicar por 1, +2 menos 2 me da 0. Lo aquí el hierro, 0 por 1, todo número multiplicado por 0 pues es 0. Y finalmente acá con el dióxido de carbono, 4 por 1 es 4 y -2 por 2 es -4 y ya me da 0. Ahora, ya tengo asignados los números de oxidación. ¿Qué tengo que hacer después de asignar los números de oxidación? Plantear la semirreacción. ¿Y cómo voy a plantear yo una semirreacción? Primero, observando los elementos que cambian su número de oxidación de reactivos a productos. Recuerden que lo que está antes de mi flecha de reacción son reactivos y lo que está después son productos. Entonces, de entrada, el número que va a cambiar, o perdón, el elemento que va a cambiar su número de oxidación va a ser el hierro, ¿no? Porque aquí lo tenemos en un compuesto y aquí lo tenemos simplemente solo. Entonces, el hierro va a ser uno de los elementos que va a estar en nuestra semirreacción porque pasa de +3 a 0. Y el otro elemento que va a cambiar su número de oxidación va a ser el carbono, porque en reactivos trabaja con +2 y en productos trabaja con +4. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar en mis semirreacciones. Y en la semirreacción únicamente voy a colocar el elemento que va a cambiar su número de oxidación y voy a dividir como de reactivos a productos. ¿Y qué es lo que tengo que colocar en la semirreacción? Pues su número de oxidación que tiene tanto de reactivos como de productos. En este caso, el hierro tiene en reactivos +3 y en productos tiene 0. Lo mismo que en el carbono, en reactivos tiene +2 y en productos tiene +4. Ya tengo una parte de mi semirreacción. Ahora, en esta semirreacción yo tengo que expresar o tengo que poner a cada elemento qué es lo que pasa. Es decir, me refiero a que tengo que indicar qué proceso sufre, qué pasa con los electrones y cómo lo voy a nombrar, qué tipo de agente, si oxidante o reductor.
¿Esto cómo lo vamos a saber? Recordando la regla memotécnica del Operge, que el Operge significa oxidación pierde electrones, reducción gana electrones. ¿Y cómo voy a saber cuándo va a ganar o cuándo va a perder electrones un elemento? Para eso nos vamos a apoyar de esta pequeña recta numérica. Primero, nosotros debemos de recordar que me están hablando de puros electrones, y recordando los electrones tienen una carga negativa. Es decir, si la oxidación me dice pierde electrones, como pierde electrones, pierde cargas negativas, no se va a volver con una carga negativa, sino se va a acercar a una carga de cero o una carga positiva. Eso quiere decir la oxidación, pérdida de electrones. Y cuando me hable de reducción, es decir, la reducción gana electrones, gana cargas negativas, entonces voy a pasar de una carga positiva hacia el cero o una carga negativa. Es decir, la oxidación se va a desplazar de lo negativo a lo positivo y la reducción se va a desplazar de lo positivo a lo negativo, hablando en términos de números de oxidación. Entonces, de esa manera yo puedo conocer quién se oxida y quién se reduce. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del hierro. El caso del hierro me dice que en reactivos está en +3. Supongamos que aquí donde está el puntero láser es +3 y de +3 pasa a 0. Aquí quiere decir que está acercándose hacia una carga negativa. ¿Qué proceso estaría sufriendo el hierro? Eso de acercarse a las cargas negativas dijimos que es reducción, ¿no? Porque es ganancia de electrones. Entonces aquí decimos que el hierro se reduce. Mientras, ¿qué le está pasando al hierro? Pues ya dijimos se reduce. ¿Y qué es lo que pasa con la reducción? Es una ganancia de electrones. Ahora, ¿cuántos electrones está ganando? Está ganando 3 electrones. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Por el número de oxidación. ¿Cuántos espacios se desplaza en la recta numérica hacia el cero? Pues 3 espacios, ¿no? Porque va de +3 hacia el cero. Por eso decimos que gana 3 electrones. Y ahora vamos con el carbono, que decimos que se oxida. ¿Cómo sabemos que se oxida? Porque pasa del +2, supongamos que aquí está el +2, pasa de +2 a +4. Es decir, va desde un número negativo del 0 hacia el positivo, hacia una carga positiva. Y eso se llama oxidación, pérdida de electrones. Estoy perdiendo cargas negativas. Entonces, como se está oxidando, el Operge me dice que la oxidación es pérdida de electrones. ¿Y cuántos electrones está perdiendo? Está perdiendo únicamente 2 electrones, porque va desde el +2 al +4. Entonces, está perdiendo 2 electrones. ¿Qué es lo que falta aquí en la semirreacción? Pues simplemente indicar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Recordemos que el Operge me decía que la oxidación pierde electrones, reducción gana electrones, y que la sustancia que se está oxidando lo voy a conocer como agente reductor, porque al momento de oxidarse va a producir que otra sustancia se reduzca, y el que se está reduciendo lo voy a conocer como agente oxidante, porque al momento de que se reduzca va a promover que otra se esté oxidando. Entonces, el hierro que se está reduciendo lo voy a conocer como agente oxidante, y este que se está oxidando lo voy a conocer como agente reductor. De esta manera ya tengo completa mi reacción de óxido de reducción. Entonces, en otras palabras, ¿qué tengo que hacer? Asignar números de oxidación, observar quién cambia su número de oxidación de reactivos a productos, identificar los elementos, plantear la semirreacción como lo hicimos aquí y indicar qué proceso está sufriendo cada elemento, si se está oxidando o se está reduciendo. También al momento de indicar que se está oxidando, se está reduciendo, tengo que poner qué es lo que está pasando con los electrones, si se está ganando o perdiendo electrones y cuántos electrones se están ganando o perdiendo, y tengo que asignar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Entonces recuerden, oxidación pierde electrones, reducción gana electrones, y la sustancia que se está oxidando lo conocemos como agente reductor, y la sustancia que se reduce lo conocemos como agente oxidante. Para que quede esto más claro, por favor resuelvan los siguientes ejercicios y por favor díganme quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Saludos.